Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Déjame vivir contigo en la Semana Santa con los siguientes álbumes: Dios nos amó primero, el rezo del Santo Via Crucis, Al pie de la cruz y Nuestra familia al pie de la cruz, 2 meditaciones de las 7 palabras, Semillas de Semana Santa, y también con mis libros Todo lo puedo en aquel que me conforta, Nuestra familia al pie de la cruz y Por los caminos de la fe. Descarga estos álbumes y adquiere estos libros desde nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre no fue. Semillas para la vida, especiales de Semana Santa. Hemos iniciado ya la Semana Santa y en este ciclo C lo hemos hecho el Domingo de Ramos leyendo la lectura de la Pasión según San Lucas. Importante leer la Pasión según San Lucas este año de la Misericordia, porque el Evangelio según San Lucas se conoce como el Evangelio de la Misericordia justamente. En la misa del Domingo de Ramos, cuando íbamos leyendo este recuento que hace San Lucas de la Pasión, identifiqué una buena cantidad de elementos que presenta San Lucas en la última cena, en la oración en el huerto, en los juicios, en la crucifixión, que no aparecen en los otros relatos de los evangelios o que son contados de una manera distinta, muy peculiar de Lucas y con un propósito catequético, incluso teológico detrás. Y después del evangelio, cuando nos sentamos a escuchar la homilía, comencé a escribir una lista de todos estos elementos que son muy importantes y muy interesantes y que quisiera compartir contigo a lo largo de estas siguientes emisiones, en una serie especial propia para Semana Santa. Y quisiera comenzar por un detalle importante que presenta San Lucas en su recuento de la Última Cena. Llama mucho la atención que en el recuento de la Última Cena según San Lucas, hay un momento en que los apóstoles comienzan a discutir airadamente entre ellos en la mesa acerca de quién de ellos es el más importante. ¿Y por qué llama la atención? O por lo menos, ¿por qué a nivel personal me llamó la atención esa discusión que tienen los apóstoles? Para poder sacar provecho a la lectura del Evangelio, debemos meternos en la historia del Evangelio, debemos ponernos ahí. En este caso, debemos ponernos en el cenáculo, en ese gran cuarto, en un piso superior, según especifica Lucas, y según, claro, está el cenáculo en Tierra Santa, en aquella casa que según la tradición era la casa de San Marcos, o mejor dicho, de su mamá. San Marcos era todavía muy joven. Momentos atrás, en esta última cena, Jesús anuncia a los apóstoles que uno de ellos lo va a traicionar. Y, sorpresivamente, la reacción de los apóstoles es decir, ¿acaso soy yo, Señor? Qué interesante que los apóstoles comienzan a preguntarle eso a Jesús. ¿Acaso soy yo? ¿Por qué se lo preguntan? ¿Es que acaso los apóstoles en su interior temen ser capaces de traicionarlo? Seguramente que sí. Y qué experiencia tan fuerte debió ser que en esa última cena, cuando Jesús se está despidiendo de ellos, cuando Jesús está a punto de iniciar su pasión, que todos en esa mesa se sientan capaces de en determinado momento traicionarlo. Y el único que se sentía incapaz de hacerlo, Pedro, lo traicionaría incluso 3 veces. Y sobre la traición de Pedro te voy a hablar. Va a haber una emisión especial que dedicaré a hablarte acerca de la traición de Pedro según San Lucas. Y la vamos a comparar con la traición de Pedro según los demás evangelios y te vas a sorprender. El caso es que como aparecen estas perícopas una tras otra en el recuento de la última cena del Evangelio, vemos cómo primero Jesús anuncia que va a haber un traidor y después los apóstoles comienzan a discutir sobre quién de ellos es el más importante. Cómo es que el tema de la conversación cambia dramáticamente de que Jesús anuncie al traidor a que los apóstoles peleen por quién de ellos es el más importante. Nuevamente, si nos metemos al cenáculo y nos sentamos a la mesa junto con ellos, simplemente observando, vemos cómo con la lógica humana, Jesús primero anuncia que uno de ellos lo va a traicionar. Los apóstoles comienzan a sentirse inquietos. ¿Acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? Y de ahí lo que debió pasar es que en determinado momento, entre ellos eran 12,
en una mesa de 12. Usualmente cuando nos sentamos a una mesa con más de 5 personas, tendemos a hacer grupitos, tendemos a conversar con el de al lado o con los dos de al lado. Así que pudo pasar que los apóstoles comenzaron a hacer comentarios del estilo de: no, ¿sabes qué? Se me hace que no eres tú el que va a traicionarlo, se me hace que es aquel. Y entonces aquel se defendió: yo, estás equivocado, yo no soy el que lo va a traicionar, más bien debe ser él. Yo, dices, yo soy el que lo va a traicionar, estás equivocado, porque de todos aquí yo soy el más importante. No, espérame tantito, dijo uno más. Aquí el importante soy yo. Y entonces alguien más repuso: están equivocados, el que importa soy yo soy uno de los 3 favoritos del Señor. Y así es que la conversación ahora cambia y empiezan a discutir sobre quién de ellos es el más importante. Imagínate lo que sintió Jesús en su corazón en ese momento. Primero, les comunica que uno lo va a traicionar y se da cuenta que todos en su corazón se sienten capaces de traicionarlo en un momento dado, y momentos después comienzan a pelearse por quién de ellos es el más importante. Seguramente que esto entristeció el corazón de Jesús. Por un lado, darse cuenta que todos se sentían capaces de traicionarlo. Por otro, darse cuenta que todos eran unos arrogantes que se sentían más que los demás. Y que a fin de cuentas más adelante uno lo traicionará, otro lo negará, los demás saldrán corriendo. Y esos eran los 12, esos eran los especiales de todos, esos eran los que serían sus enviados, esos eran con los que Jesús compartía sus últimos momentos, esos eran con los que Jesús se sentaba en la cena, esos eran a los que Jesús acababa de ordenar como sacerdotes. Esos eran a los que les acababa de dar la potestad de convertir un pedazo de pan en su cuerpo y una copa de vino en su sangre. Hombres que se sentían capaces de traicionarlo y que además de todo se sentían más que los demás. Seguramente que esto entristeció el corazón de Jesús, y a mi manera de ver las cosas, es ahí que comienza la pasión del Señor. Es ahí cuando Jesús, en medio de los 12, se da cuenta que está solo. Es ahí cuando se da cuenta que lo que sigue lo tiene que enfrentar él solo. Y así ha de ser. ¿Y qué hay de ti y de mí? Si hurgamos en nuestro corazón, ¿qué tan seguros estamos de que nunca traicionaremos a Jesús? ¿O tenemos nuestras dudas y sabemos que en determinado momento podemos traicionarlo? ¿O nos sentimos tan valientes que le decimos con todas sus letras al Señor que nunca lo haremos, pero antes de que cante un gallo acabaremos por negarlo también 3 veces, es decir, de manera perfecta, con este 3 que simboliza la perfección? ¿Y no será que también en nuestros círculos apostólicos, a pesar de nuestras negaciones al Maestro, nos sentimos más que los demás? Seamos conscientes de que todas estas actitudes entristecen al Señor y lo hacen sentirse solo aunque estemos a su lado. Dejemos atrás esos sentimientos de egoísmo, mejor confiemos en el Señor, seamos humildes, reconozcamos nuestra flaqueza, nuestra debilidad, acompañémoslo y con nuestra fe fortalezcámoslo, que en estos días el Señor va a sufrir y se va a morir por nosotros. No te pierdas las siguientes emisiones. En la próxima vamos a analizar la oración en el huerto según San Lucas y los rasgos particulares de esta hermosísima narración que son diferentes de las oraciones en el huerto en los otros evangelios. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Jesús.